Bueno, como anunciamos al inicio de Tribuna, ya estamos para hablar sobre este tema tan apasionante, ¿verdad? Y que es importante que se hable, Gloria. Estamos hablando de salud mental, de los problemas que existen. Y sobre todo el tema violencia. Últimamente es como que nos acostumbramos, vemos informaciones que realmente acaparan todo el tiempo. Esto que ha ocurrido de toda una familia que se ha matado. En una casa habla de la casa del terror. Después aparecen otra vez otras muertes y así como que en simultáneo. Y cada vez, o detalles, por ejemplo, el feminicidio. O agresiones por circunstancias que uno dice no es tan importante, pero estamos muy agresivos y realmente es una pena ver y qué es lo que nos está pasando finalmente a nosotros como parte de esta sociedad. Y para hablar de este tema tenemos justamente a dos autoridades de eminencia en este campo. Por un lado, la doctora Mirta Mendoza, ya es directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y al doctor Pablo Lemire, él es médico forense del Ministerio Público, que es la persona que finalmente tiene que estar en estos casos. Que recibe el resultado y de que algo. tiene que ir dando diagnóstico, Sí. Analizando. Entonces, realmente, ¿qué salud, verdad? ¿Qué salud tienen que tener ustedes también porque por todos los casos que vemos, finalmente, Gloria? Sí. Bueno, el tema, ¿qué nos pasa como en la sociedad? O sea, ¿estamos enfermos, doctora? ¿Tenemos un problema? ¿Qué acontece? Sí, indudablemente que hay cada vez más intolerancia y más que intolerancia, conductas agresivas, ¿verdad? Pero bueno, si decimos que estamos enfermos, quiere decir que tenemos que pensar quién o qué nos enferma, porque no estamos enfermos así por obra de milagro, sino que hay una situación que nos está enfermando y que bueno, y entonces si hay una situación que nos está enfermando, tenemos que buscar cuáles son esas situaciones, porque indudablemente que es multicausal, no es una problemática de una sola causa, para poder ir encontrando las soluciones. Analizar las situaciones para poder encontrar las soluciones que también, al ser una problemática compleja, las soluciones necesariamente tendrán que tener ciertas complejidades. Y entender, Gloria, que el que está enfermo, el que tiene este tipo de enfermedades, no es consciente también, ¿verdad? Porque si fuera consciente, a lo mejor buscaría soluciones. Bueno, ahí vamos a ¿Para qué me meto en mi campo? A separar una cosa de otra, porque si no hay una situación de estigmatización hacia las personas que tienen ciertos trastornos mentales, y que entonces se hace como un paralelismo, trastorno mental igual agresividad, y no es así. Ya. Entonces, muchas de estas personas que cometen actos delincuenciales son conscientes de lo que hacen y saben que lo que hacen no es lo adecuado, que está mal, solamente que tienen otras dificultades que hacen que lo mismo sigan cometiendo eso. Doctor Lemire, sí, justamente. de hecho yo quiero incluso desmarcar un poco la cuestión de que, justamente en la línea de lo que estaba diciendo la doctora, de que se está, veo que con preocupación de que se está hablando de enfermedad mental como sinónimo de violencia, y no es así. Y de hecho, yo creo que también es un error decir que toda la violencia se genera por un problema de salud mental. O sea, no va por ahí la cosa. Por eso cuando antes de salir de la pausa, antes de empezar el bloque, decías sociedad enferma, yo creo que ese es el término adecuado, más que hablar de solamente una cuestión de salud mental. O sea, este es un problema, conjunto, es una enfermedad, la violencia es una enfermedad social, ¿ya? Donde sí, es cierto, pueden haber trastornos mentales que estén involucrados, puede haber adicciones que estén involucradas, puede haber un constructo familiar y social que esté involucrado, puede haber un problema educativo que esté involucrado, puede haber, o sea, es multifactorial y por lo mismo se debe encarar de distintos ámbitos. Deben ser distintas las instituciones que estén involucradas. La gran mayoría, al ser un problema de toda la sociedad debe estar involucrada. Entonces nos referimos a la familia, nos referimos de repente a las iglesias, nos referimos de repente a la prensa. De hecho, y en esta semana
que se está yendo. Estuve escuchando con mucha atención una entrevista, que no me acuerdo más en qué medio era, porque un sociólogo está hablando sobre el mapa, creo que salió hace poco, el mapa de la violencia de Paraguay, un libro, y él estaba hablando de que la prensa también debe de involucrarse en cómo emite el mensaje. O sea, no es no hablar del tema, como ya vengo diciendo hace tiempo, sino en cómo hablo del tema, para disminuir lo que es esa posibilidad de replicación y de multiplicación de los hechos. Y yo te lo puedo decir como vos decís, y justamente estábamos hablando también con la doctora previamente. Salud tiene sus planes, ya tiene sus programas, ya tiene incluso sus proyectos de cómo trabajar este tema, porque es una de las entidades preventivas, pero no lo va a poder hacer sola, tiene que también haber esos mismos proyectos desde el MEC, desde los distintos otros organismos. Probablemente el que no tenga ningún proyecto de ese tipo sea justamente la institución a la cual yo represento como director de Medicina Legal, dentro del Ministerio Público, porque nosotros somos los que recibimos el resultado final. Nosotros somos ya los que recibimos a la niña abusada, a la mujer maltratada, al hombre maltratado, ya sea por otros hombres o por la mujer o por lo que sea. Recibimos a la persona intoxicada para evaluar su grado de intoxicación o su grado de adicción, y recibimos los cadáveres. O sea, nosotros ya estamos en la parte final, y justamente por ser los que estamos en la parte final somos los que de repente nos vemos en la obligación de generar lo que generamos hace un tiempo, que es prender el semáforo rojo. Señores, estamos con unas estadísticas tremendas y así no podemos seguir. Entonces, también vamos a colaborar, obviamente, pero esto es multifactorial y no quiero desmarcar un poco el hecho de enfocarlo solamente como una patología mental, porque no es así. Sí. O si no, también le estamos estigmatizando al violento, y le estamos estigmatizando a la persona que vive con una enfermedad Pero mental. también ahí le protegemos, ¿verdad? Porque quieras o no, tiene más protección aquel que ya tiene una patología mental. Sí y no, es lo que te dijo la doctora, es absolutamente cierto. Hay algunas patologías mentales nomás que generan no reprochabilidad desde el punto de vista penal, ¿verdad? Y además que tenemos que tener en cuenta que es también un factor, al ser una violencia social, un factor cultural de comportamiento. Y eso no tiene que ver necesariamente con una enfermedad mental, sino cómo fuimos construidos o cómo nos educaron para comportarnos de una o tal manera, de una u otra manera. Si a mí me enseñaron que no tengo que respetarle a la gente, y bueno, voy a ser una irrespetuosa y me voy a ir a gritarle a cualquiera, a entrar en la casa de cualquiera, por decir un ejemplo así tonto, ¿verdad? Pero depende de cómo me educaron para que yo sea una persona que respete al otro. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esto? O sea, ¿en qué momento estamos y cuánta es nuestra urgencia? Porque él dice, estamos semáforo rojo. Y uno ve violencia, hasta en algún momento uno hasta se cuida, ventanilla cerrada, vos tenés miedo del que está en la esquina, porque estamos en eso, ¿sí o no? Es que tenés toda la razón de tener miedo. Sí, ¿y cómo, o sea, ¿y qué hacer? Si vos me decís semáforo rojo, vos me decís, no es una cuestión mental, es cómo nos educaron. ¿Qué tenemos que hacer y cuándo podemos decir también que vamos a tener una sociedad en la cual medianamente podemos vivir tranquilos? Claro, lo que sí sabemos es que las acciones que tienen que hacerse hoy para que en el futuro de 10, 15 o 20 años que viene se puedan ver los resultados. Pero si no empezamos hoy, ni dentro de 20 años se van a ver los resultados. Y esa situación, lo que vos dijiste, el temor también hace que seamos más violentos, porque uno si actúa con temor, responde de una manera agresiva, porque el temor impide que uno piense. Y cuando uno no piensa, actúa. Y cuando actúa puede actuar con una conducta agresiva por eso mismo. O sea,
La sensación de violencia produce temor y el temor produce que la gente actúe sin pensar y eso puede seguir generando más y más violencia. Y es la información que le damos a nuestros hijos. O sea, todo el tiempo le damos. O sea, un celular es sinónimo que te pueden quitar la vida. Y cada vez es más violento también. Pero también es por donde reciben situaciones violentas. Los videos, los materiales también. Gloria. También. Sí. Sí, también. Que después a veces termina reproduciendo. Claro, ¿verdad? todo suma. Todo suma. Por eso es que un niño, una niña, no digo yo que no tenga un celular, pero tiene que estar supervisado por una persona adulta que le quiere. Porque solamente aquel que quiere va a educar adecuadamente. ¿Qué estamos haciendo mal como padres? Porque, o sea, ¿qué no estamos siendo responsables por eso nuestros hijos? Porque finalmente son nuestros. O sea, no podemos excluirnos en Gloria, esto. yo recuerdo una frase, ya no sé ni quién dijo, pero dijo, somos la última generación que le tuvo miedo a sus padres y actualmente le tiene miedo a sus hijos. Y eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. O sea, estamos fallando y fallando grave. Yo no estoy hablando de pegar ni nada por el estilo, pero veo con preocupación de que no se están poniendo límites a los chicos. O sea, no hay una educación en valores. Y los valores que se están aprendiendo no son los adecuados. Y justamente creo que por eso la doctora con total acierto está diciendo de que los efectos de lo que trabajemos ahora lo vamos a ver en 5, 10 o 15 años, porque de hecho esta juventud, la juventud violenta que estamos viendo ahora, es la que se construyó en una matriz de violencia. Entonces, ahora tenemos que deconstruir, o sea, desarmar eso. Y eso va a tomar su tiempo. Algún efecto vamos a ver a corto plazo, pero no va a ser el efecto pleno. El efecto pleno se lo va a ver a largo plazo. Sí, pienso siempre en eso cuando veo casos de personas violentas o que cometieron asesinatos y tienen 15, 16, 17 años. Yo recuerdo que a los 18 era un nene realmente, o sea, empezaba a salir probablemente, ¿verdad? Y creo que soy de esa generación. Entonces que sí todavía le tenían respeto y hasta miedo inclusive a los padres, ¿verdad? Que probablemente era la forma en que nos educaba y que nos protegían, ¿verdad? Pero respetábamos eso, o sea, éramos muy temerosos de fallar con eso y hoy realmente eso no se está viendo, ¿verdad? Por otra parte, el doctor también usted habló del tema del rol de los medios. Y es todos los días, a veces vemos un noticiero que más bien parece un programa policial, ¿verdad? Es que es policial puramente. Es que es policial, ¿verdad? Porque empieza con lo policial y encima nos va vendiendo, trabajamos en televisión, nos encanta el rating, pero a veces ese rating, ¿verdad? De mostrar al Pablo Lemir que va a dar el cómo murió la persona, inclusive, ¿verdad? Termina generando otra vez también violencia. Sí, lo que pasa es que muchas veces ni los medios de comunicación, o sea, ni los periodistas no se dan cuenta cómo le afecta a su salud mental esa misma situación que pasan una y otra vez. Y te voy a contar un hecho. Ciertamente es una situación un poco diferente porque fue una situación de catástrofe. Lo de Icoa Bolaños. Lo de Icoa Bolaños fue un incendio donde murieron un montón de gente, mucha gente afectada física y emocionalmente ante la situación. Y los medios de comunicación pasaban las imágenes del primero y segundo día durante mes y medio o 2 meses. La misma imagen del primero y segundo día, una y otra vez. Yo recuerdo que nos fuimos a un canal que nos pidió ir a hablar 6 meses después del hecho, a ver cómo estaban las cosas, porque la gente de salud mental trabajamos con las personas afectadas durante 13 meses in situ, en el barrio Trinidad, donde estaba la mayor cantidad de gente afectada. Y nos fuimos al canal para que nos iba a hacer una entrevista y después de la entrevista del noticiero, 2 periodistas nos hacen una entrevista grabada. Era una periodista mujer y el camarógrafo. Y nos comentan que ellos son de los primeros que llegaron y que estuvieron como 2 o 3 días de seguido prácticamente sin irse a su casa ahí frente a Icoa Bolaños.
y que en este momento estaban sintiendo dificultades para dormir, lo que se llama el flashback, o sea, las imágenes que se les repite una y otra vez, despierto, no soñando, en su cabeza, con taquicardia, con dificultades respiratorias, o sea, todos síntomas de lo que se llama trastorno de estrés postraumático, que son los que sufren las personas que han pasado por una situación de catástrofe. Ellos no tenían ni siquiera familiares que habían fallecido, pero ante esa situación tenían los mismos síntomas que las personas con estrés postraumático, que son las personas que suele suceder cuando uno pasa una situación de catástrofe. O sea, es un trastorno mental, un trastorno de ansiedad. Entonces, yo creo que los periodistas y los policías no dimensionan cómo afecta la salud mental de ellos estas situaciones y la repetición una y otra vez. Porque además de la repetición está un evento nuevo y otro evento nuevo y otro evento nuevo que se repite otra vez, como que no se sale de eso. Y esas son las cosas que tienen que dimensionar porque le afecta a la salud mental de ustedes. Bien, ¿y qué Y cómo le hacemos? afectamos a la gente ¿Cómo también, le de afectamos paso, a la ¿no? gente? Obviamente, Claro. si le afecta a la salud mental de ustedes, le afecta a la salud mental de la gente y más todavía si son chicos, niños o adolescentes. Obviamente que aquí no podemos encontrar la solución, pero por lo menos esto tiene que ser una cuestión, ¿cómo se aborda, doctora, esta cuestión de la sociedad enferma? O sea, se tienen que empezar a tomar medidas entonces, ¿verdad? O sea, o vamos a dejar que las cosas fluyan. No, obviamente hay que hacer una campaña. Si bien es cierto, existen algunas campañas que están llevando algunas fundaciones, algunas personas individuales. Esto tiene que ser una política de Estado. O sea, la lucha contra la violencia y la sanación del tejido social debe ser una política de Estado. Cuando hablamos de política de Estado, significa que se deben hacer lineamientos o ejes estratégicos que deben ser transversales para los distintos organismos del Estado. Y que trasciende los gobiernos y que también. trasciende, exactamente, doctora, y que trasciende los gobiernos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un proyecto a largo plazo. Esto no, como le dije al ministro del Interior cuando nos convocó, le felicito, porque con esto no se ganan elecciones. O sea, este tipo de proyectos no son para ganar elecciones. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún efecto a cada 4 años, cuando sean las próximas elecciones. O sea, no va a haber nada, no va a haber disminuido nada y va a estar trabajando mucho sin que se vea el efecto. O sea, hay que ser un estadista para esto. Hay que No ser un político de estadista, turno. hay que ser un estadista y establecer líneas que sean transversales de todas las instituciones y lineales en cuanto al tiempo y que traspasen gobierno. Lo que pasa es que se tiene que tomar las medidas, porque ninguno de los 4 que estamos, ni nuestros familiares, ni nuestros hijos están exentos de ser víctimas. Es así. Creo que tenemos que pensar en eso. Podemos salir en la calle y por estar en una sociedad violenta nos pase algo. Ninguno tenemos protección. Es así, a ver, Gloria, hace el martes hizo 15 días. Mi hijo estaba caminando, cruzando la avenida Man Lynch por la cebra, porque fue educado de esa manera, por la cebra, para ir a juntarse con su equipo de robótica. Pasa un niño de 18, le atropella, le tiró a metros de ahí, a él y a un joven que estaba en moto, mi hijo con una fractura de cadera, no demasiado importante, gracias a Dios, no necesita cirugía, pero va a ser 3 semanas que está en cama y en los míos nunca se quedó. Mismo equipo de colectiveros que luego de una semana yo veo que se están intercambiando disparos de arma de fuego en no sé qué parte de la ciudad. Estamos hablando de violencia. Y esa es una violencia que no puede prever ningún Ministerio del Interior ni ninguna policía. Esa es nuestra sociedad enferma. La falta de responsabilidad ante los actos de cada uno y la manera de cómo administrar las frustraciones y los conflictos. Bueno, acá hablamos entonces de la necesidad de una política de Estado, de una sanación para esta salud mental, Gloria. Y sobre todo, ¿qué le queremos dejar? Si nosotros ya estamos grandes, ¿qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Porque si no queremos algo bueno para nuestros hijos, no sé. Creo que es un momento en el cual, como dicen, para ¿no? los hijos de nuestros hijos. Para los Claro. hijos, o Pero para digamos- nuestra vejez. Sí. Así es. Pero Sí. por eso que es importante hablar de esto,
no como sensacionalista, pero hablar porque tenemos que poner el tema en discusión de cada una de las familias, porque se va a necesitar de todo para hacer una Y política. mi reflexión es, qué bueno, doctor, que no tuvimos que invitarlo para que nos hable del último cuerpo hallado, por ejemplo, ¿verdad? Que finalmente, como también siempre lo estamos viendo, ¿verdad? Analizando, Es así. informando, hablando de eso, y realmente es, porque es así, ¿verdad? Porque lo asocian con algo. O sea, ¿hay otros forenses, doctor, en el país? O más o menos como que... 156 forenses tengo. Sí. Pasa que estoy a cargo de la Dirección Nacional de Medicina Legal, del Ministerio Público, y por lo tanto también como una cuestión de política comunicacional que ustedes saben perfectamente bien, Sí. me toca la vocería. Entonces, por más de que los demás, mis queridos colegas y mis queridos compañeros hagan el trabajo, alguien tiene que dar Alguien la cara. tiene que dar la cara. Y repito esto, qué bueno que hablemos sobre qué hacer en estos casos, ¿verdad? Justamente para evitar que, bueno, por un lado hablamos ya del caso extremo que es la muerte, pero también estamos hablando de ese hijo del doctor que está postrado, ¿verdad? Felizmente recuperándose, pero varios otros casos como eso. Así es que agradecemos el tiempo a la doctora, al doctor. Ojalá podamos seguir hablando y debemos seguir hablando de esto, Gloria. Yo creo que tiene que ser un compromiso de todos nosotros. O sea, estamos hablando de proceso y pensar qué es lo que queremos para nosotros. Yo creo que nadie se pone contento a ver una sociedad tan violenta. Nadie, no nos sentimos identificados, pero lo construimos. Ojalá que los noticieros no tengan que contar noticias negativas, no por ocultarlo, sino que sencillamente porque no existan. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. Estamos hablando entonces de este tema que hablábamos, sociedad enferma, lo que ya nos decían nuestros invitados en esta edición de Tribuna. En el instante estamos hablando de otro tema, bueno, estamos hablando de agua potable, cómo se encuentra la situación de ESAP. Ya volvemos.